Después de la acción de este verano para las diferentes selecciones del mundo, ha salido el nuevo ranking FIFA. Yo sé que a muchos no les interesa este ranking, incluso hay algunos que ni siquiera lo toman como con relevancia, pero vamos a platicar de que México está fuera del top 10 y qué tan importante es esto con Ricardo Puig, Barak Feber y Mauricio Pedrosa. Voy a arrancar contigo, Ricky, porque, bueno, no es la primera vez que México sale del top 10, pero ya hay quien empieza otra vez a apuntar el dedito y dice, por tu culpa, Tata. ¿También esto es culpa del Tata? Hombre, si lo vemos así, saludos Pili, Mau, Barak, a todos, si lo vemos así tajantemente, pues sí, responsabilidad tiene, porque México, como sea, de manera un poco inexplicable, hasta hace nada, era parte de ese top 10. Bueno, llegó a ser candidato, inclusive, a ver, dependiendo cómo se pudieran dar las cosas, a tener una mejor ubicación en el sorteo de los bombos. Hay que recordar que el ranking fue el criterio para acomodar los bombos de cara al sorteo mundialista para Qatar en el próximo mes de noviembre. Yo creo que lo único que hace esto es reflejar un poco más la realidad de México. Es un ranking siempre bastante irreal, creería yo. Aquí estamos viendo a las 10 primeras selecciones de donde México ya no tiene cabida. E insisto, tiene que ser consecuencia pues por esos últimos resultados, y ahí hay que señalar a Martino, hay que señalar a los futbolistas, hay que señalar todo lo que ha venido dejando de hacer esta selección mexicana. No creería o no me parecería que este tuviera que ser un elemento más de crítica hacia Gerardo Martino. Yo soy de los que creen que hay muchas cosas que señalar para el cuerpo técnico, para el grupo de futbolistas, para quienes manejan selección mexicana en general. Sinceramente, la ubicación en el ranking FIFA me parecería de lo menos trascendental de todo esto, pero es mucho más real pensar que México esté fuera del top de 10, eso sí es cierto. Ahora, Barak, dentro de ese top 10 hay selecciones que han subido, por lo mismo México está en la 12ª posición. Estamos hablando de Dinamarca, que sigue dando tremendas lecciones en la Nations League, impactantemente liderando su grupo, que además tiene al actual campeón del mundo, que es Francia. Alemania, que bueno, no ha tenido tampoco un paso arrollador, pero ahí tiene, ¿no? A pesar de sus 3 empates consecutivos, la última victoria. Y Países Bajos, que es otro que está haciendo muy bien las cosas y que cuando vemos estas selecciones a nivel del próximo mundial, pues solamente Alemania tal vez es la que dices, bueno, pero ellas están ahora en ese top 10 dejando fuera a México. Entonces, esto nos da un poco de realmente el lugar que México tiene en el mundo como selección. Yo creo que no. Yo creo que México, Pilar, está ahora mismo por debajo. Es decir, estar en el 12 del mundo, entendiendo que el ranking FIFA es todo lo que dijo Ricardo Puig y menos, ¿no? Realmente no tiene la menor relevancia, pero trata de más o menos con fórmulas matemáticas plasmar la realidad de las elecciones en los últimos 5 años, no es hoy. Entonces, si hablamos de los últimos 5 años, de los últimos 10, de los últimos 15, de los últimos 20, de los últimos 30, yo creo que sí, México está por ahí. En el lugar número 12 no me parece descabellado. Obviamente, si hablamos hoy que México está por encima de Uruguay, sin ir más lejos, ¿no? Después de la arrastrada que le metió Uruguay a México, pues es increíble. Bueno, en el ranking FIFA, con esos cálculos matemáticos, México es más que Uruguay. Y México es más que Croacia, a pesar de que Croacia es su campeón del mundo, ¿no? Y México está por encima, ya olvídate, de Canadá y de Estados Unidos, claro, sino selecciones como Suiza. Y está ahí abajito, a un escalón de Alemania. Eso no es real, eso no es real. La actualidad mexicana está muy por debajo de eso, y creo que aún sin estar en el top 10, aún saliendo de ese puesto, México sigue ahora mismo, por la realidad que tiene el fútbol, muy por encima de lo que refleja este ranking. Ahora estamos viendo los resultados de los últimos 6 partidos que tuvo la selección mexicana, Mau, en donde solamente tuvo 2 victorias, pues que a lo mejor no dicen tanto, porque además los rivales contra quien los tuvo y la manera con las que los tuvo, pues no es suficiente, sí, pero igual suman dentro de este ranking, ¿no? Entonces también es ahí la falta de criterio para muchos de este ranking, cuando en realidad son partidos, por ejemplo, el de Surinam, que no te dice tanto como la derrota que tuvieron contra Uruguay. Bueno, si Ricardo y Barak ya son medio incrédulos del ranking FIFA, yo soy un enemigo del ranking FIFA. Yo soy, si existe un enemigo... Pensé que de ellos, dije, también, espérate. Pero en este caso del ranking FIFA, porque no... ¿Ustedes se acuerdan cómo nació el ranking FIFA? ¿Se acuerdan cuál fue el origen del ranking FIFA? Fue un acuerdo con un patrocinador de una bebida, de un refresco que se hace con base en cola, que no es lo mismo que una bebida de cola, son dos cosas diferentes, pero que como necesidades básicas...
No, No, son dos de bajar explicaciones el nivel del diferentes. debate, No, desde la ciencia y la química. No, claro, desde la ciencia y la química Nunca son lo dos había cosas diferentes. pensado. Eso nos da para otro Probablemente. segmento. Ajá. Sí, Pero yo soy un enemigo porque muchas veces no refleja la realidad del fútbol, sobre todo, de los puestos 5 hacia abajo. Muchas veces de los puestos 5 al 1, está bien, hay pocas cosas que discrepar sobre el ranking de la FIFA, pero yo creo que no tenemos que guiarnos ni para bien ni para mal cuando México aparezca en el top 10. Alguna vez, creo que la mejor posición de México ha estado cerca del top 5 alguna vez, incluso si no me equivoco. Entonces, Yo creo que ha sido 4 4 México, exactamente, alguna vez en el ranking FIFA. México en su vida se ha acercado a ser una de las 4 mejores selecciones del mundo en el fútbol. Entonces yo sí creo que hay que tomarlo con muchas pincitas. Lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que los cambios drásticos, subiendo y bajando, pues sí pueden ser más o menos un reflejo de la realidad de cada selección. Y la realidad de la selección mexicana es que no hay nada, nada en los últimos 3 años que le haga ni al observador, que le haga al analítico o incluso en este caso al matemático pensar que la selección mexicana de fútbol puede estar subiendo peldaños en una clasificación, sea el ranking de la FIFA, que es el que estamos viendo. Entonces sí, hay una tendencia a la baja, es verdad que esa tendencia a la baja es necesariamente expresada en el ranking de la FIFA, yo lo tomaría con mucho escepticismo. Bueno, y ahí nos regala la producción los números de Gerardo Martino porque, repito, hay quien lo está señalando directamente porque México ya no está en el top 10 del ranking de FIFA. Hablando de México, Ricardo, quiero tocar el tema de Julio Furch, porque otra vez ha trascendido sus declaraciones después de que ya sabíamos que en meses pasados había comenzado su proceso de naturalización, de que México le ha dado muchísimo a este goleador, a este jugador de Atlas, y que a él le gustaría, bueno, regresarle un poco, un discurso, por así llamarlo, que ya hemos escuchado, ¿no? Hoy, que está tan mal la delantera del fútbol mexicano, ¿te parece una opción, Julio Furch? A ver, de entrada no por varias razones. Primero porque tampoco encuentro nada en Julio Furch que ya no haya probado Martino, por ejemplo, en Funes Mori, ¿no? Yo creo que va a irse. Además, tampoco veo tiempo suficiente a estas alturas como para que Gerardo Martino pudiera interesarse a 5 meses y con el poquísimo tiempo de trabajo que habrá con los seleccionados nacionales, con la base importante sobre todo, porque hay que recordar que para este partido de agosto ni siquiera estarán, van a venir 10 días en septiembre y luego van a concentrar pues 10, 15 días antes de arrancar ya la Copa del Mundo. No hay tiempo para probar absolutamente nada. Si Martino no ha querido probar futbolistas a los que pudo haber convocado hace un año más o menos porque creía que ya no había demasiado tiempo de adaptación, no veo que lo haga con Furch. Y además no creo que el ambiente esté, y más allá de que Gerardo Martino aparenta pasar un poco de muertito entre todas esas críticas, señalamientos, cuestionamientos, y como que no les hace mucho caso y tampoco parece sentirse muy afectado al respecto. Yo creo que es muy consciente del momento que hay, demasiado crispado alrededor de la selección mexicana, y lo único que haría una convocatoria a estas alturas de un naturalizado más, sin estar en contra de eso, yo siempre he dicho que quien tenga pasaporte mexicano tendría que ser bienvenido a selección, nos guste o no nos guste, pero creo que no son ni los tiempos ni los momentos. Pero Ricardo Puch, a tiempos desesperados, medidas desesperadas. México no iba. tiene un 9. Si hoy hubiera una claridad de que esa posición de centro delantero con la que juega la selección mexicana tiene un dueño, y es un dueño además eficiente, estaría de acuerdo contigo. No hay por qué darle la oportunidad a alguien que no ha jugado. Pero en este momento, ¿quién? Raúl no anda. Funes Mori lleva 5 meses lesionado, menos, pero lleva mucho tiempo lesionado. Y fuera de ahí, pero tienes Henry, 3 meses o tendrás 3 meses y medio de temporada, Mau, Santi, para que Raúl, por ejemplo, por citar a un nombre, y me refiero a Raúl Jiménez porque Gerardo Martino en algún momento dijo, mi centro delantero es Raúl Jiménez y punto, ¿no? Lo dijo hace año y pico, más o menos. Yo creo que es el mismo beneficio de la duda creer que Raúl Jiménez en el arranque de temporada de la Liga Inglesa va a retomar un poco el nivel, a decir, bueno, pues me la juego con Furch, a ver si funciona. Por lo menos ya tienes a un conocido sobre el que depositaste toda tu confianza. Furch es traerlo y decir, pues a ver si se adapta, si funciona, si el grupo lo recibe. No, bueno, pero no estamos para, pero no estamos para que el grupo lo reciba o no lo reciba. Necesitamos un delantero que haga goles. Y Raúl Jiménez, sí, desafortunadamente, tristemente, no está haciendo goles. ¿El grupo no recibe a Javier?
Javier tampoco anda, Exactamente. Últimamente Hoy Chicharito no se tampoco anda habla jugando a muy bien. Javier Hernández. No, ya sé, ojo, A ver, yo soy el primero hay que una dice realidad. que Javier no tiene nada que Hay hacer una en selección, realidad pero no va porque el grupo no lo recibe. Históricamente el grupo de la selección nacional, este grupo u otros grupos de la selección nacional siguen sin acostumbrarse a que llegue un futbolista que ellos entienden que no es 100% mexicano. Ese es un tema. Genera crispación en los futbolistas, en muchos periodistas, en muchos aficionados, y eso es una realidad que aunque nosotros cuatro no la compartamos, existe y no lo vamos a negar. Ahora, a mí lo que siempre me ha molestado es que existan o sea, que exista una hipocresía en la que haya dos barras de medir, ¿no? Por un lado tienes la de los futbolistas como el Chaquito, como la de Henry Martín, como la del delantero nacido en México y crecido en México que quieran, que ellos sí tienen cualquier oportunidad de meterse en la lista porque se entiende que son 100% mexicanos. Y los otros, los naturalizados, tienen que ser mucho más que el resto, porque son naturalizados y tienen que llegar a marcar diferencias. Y yo creo que no. Yo creo que si estamos separando naturalizados de nacidos en México, entonces no seamos hipócritas y no los llamemos a la selección. Porque si los vamos a llamar, basta con que cualquiera reconozca que Furch es mejor delantero que Henry Martín o que Chaquito para convocarlo. Claro, pero yo creo que el que tiene que ser llamado tiene que marcar diferencia y que se note esa diferencia, ¿no? Eso es lo que buscábamos en su momento con Rogelio Funes Mori. O a ellos sí los vamos a convocar porque sí son mexicanos. Porque si ese es el argumento, entonces ya no llamemos a ningún naturalizado porque realmente solamente los convocamos cuando pensamos que pueden marcar diferencias, cuando realmente pensamos que no son uno de los mejores 25 que pueden entrar en la lista, sino que ellos tienen que estar entre los mejores 5, ¿no? O entre los mejores 10. Hay una vara totalmente distinta para medir. Pero si tú haces hoy, a ver, Barak, pero si tú haces hoy futbolistas con pasaporte mexicano por el mundo, ¿no? Tu ranking de centros delanteros con pasaporte mexicano en todo el mundo. ¿En dónde entra Julio Furch en este momento? Seguramente en el top 3, Exacto, top 4. Tiene que ir. Entonces hay que llamarlo. No, es que estamos de acuerdo. Pero nada te asegura que en estos meses, en 4 meses, vaya a ser la diferencia con una selección con la que otros tantos no han es que no hecho importa. la diferencia, que además han jugado pero es que eso no constantemente. Importa. Porque si es el que está en mejor momento, no importa si creemos o no creemos que va a ser la diferencia. Hay que ponerlo. Y ya poniéndolo, viéndolo, jugando, ya después vamos a sacar las conclusiones. Pero no podemos por lo menos no dar el beneficio de la duda a alguien que está rindiendo mejor que los otros a los que están convocando. Pero es que aquí volvemos al tema no, de pero es muy relativo. El torneo pasado, 6 el anterior, 4 el anterior. Extranjero a una selección. Porque aunque no sea extranjero, se sigue viendo como un pseudo mexicano. Ese es el problema de base. Y es el problema que no va a cambiar porque han pasado muchas generaciones desde Gabriel Caballero y seguimos exactamente donde estábamos. Pero, y además nada más rápido, porque lo que dice Mauricio parecería ser una obviedad, ¿no? Lo que dice Mauricio parecería ser una obviedad o hasta una regla, una cosa necesaria en selección, que a las selecciones nacionales vayan los mejores futbolistas de cada país. Eso, además de subjetivo, porque pues quien crea que Juan Pérez es uno de los mejores, a lo mejor chocará con fulano que dice, no, Juan no es uno de los mejores. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y luego tenemos que terminar por aceptar de una vez y por todas que esa selección la hace el seleccionador, el que se sienta ahí y él decidirá quiénes son a su juicio, a su entender, a lo que busca los 25 mejores futbolistas. Con cada técnico, con cada selección, estamos siempre con lo mismo. Pongo el ejemplo rapidísimo que se me viene a la cabeza de Yago Aspas en España. Yago Aspas debe de ser uno de los mejores delanteros españoles que hay. No ha sido ni volteado. Sí, pero ahí hay una gran diferencia. No hay una regla respecto a eso. Hay una gran diferencia. Los que Luis Enrique ha llamado regularmente, por lo general, terminan rindiendo. En mayor o menor medida. En mayor o menor medida. Y ve los en la selección mexicana, nadie. Raúl Tomás, ve los números que tiene Rodrigo Moreno, ve los números que tiene Morata. Es decir, hay debate. O sea, hay debate. Claro, bueno, pero sí hay debate. En México no hay debate. Julio Furch está claramente en mejor momento que Raúl Jiménez, que Rogelio Funes Mori, que Henry Martín, que el Chaquito Jiménez y hasta que Javier Hernández. Entonces, ahí no hay debate.
Las estadísticas, porque decía Ricardo Puig, es subjetivo. Para mí no es tan subjetivo. Para mí hay incluso números que respaldan claramente que hoy Julio Furch tiene deportivamente más méritos que los demás para ser visto en selección mexicana de fútbol. Así nunca haya sido llamado, así falten 4 meses para la Copa del Mundo. Ni modo, es la realidad de la selección mexicana. Bueno, y esos números, a comparación de los que acaba de mencionar Barak con la selección española, nos dan Me faltó Gerard. 194 asistencias el torneo pasado. Así están los números y así está en mejor momento Julio Furch que el resto de delanteros.